Muy buenas. Hoy te traigo el vídeo sobre cómo entrenar tus pectorales atendiendo a los principios de los que hablamos en el primer vídeo de esta serie, donde te explico conceptos como el brazo de momento, el pico de tensión, entrenar en acortamiento, en elongación, etc. Por lo que si estos conceptos te bailan, te recomiendo que te pases por este vídeo, te lo mires y luego vengas a este, porque así este vídeo va a poder ser mucho más dinámico y no me voy a tener que parar a explicar cada uno de estos conceptos. Vamos a ello. Cuando hablamos de entrenar el pecho, hablamos de entrenar el pectoral mayor, que es un músculo que debido a su disposición de fibras y su origen múltiple, va a presentar tres porciones diferenciadas: la porción clavicular, la porción esternal y la porción costal o abdominal. Todas ellas se insertan a nivel del surco intertubercular del húmero. Sin embargo, el origen es múltiple. La porción clavicular se origina en la clavícula, la porción esternal se origina en el esternón y la porción costal o abdominal se origina en el cartílago costal de las costillas inferiores y en la aponeurosis del músculo oblicuo externo, de ahí que también se le pueda llamar porción abdominal. Y como siempre, ¿es esto realmente importante para entender cómo entrenar el pectoral? Pues en este caso sí que es importante, porque el origen e inserción de las diferentes porciones produce una trayectoria de las fibras musculares lo suficientemente diferente como para tenerlo en cuenta a la hora de entrenar las diferentes porciones del pectoral. La función principal del pectoral es la aducción horizontal del hombro, es decir, acercar nuestro húmero hacia nuestra línea media. Las tres porciones se activan durante este gesto, pero con trayectorias ligeramente distintas. La porción clavicular o pectoral superior produce esta aducción horizontal del hombro, pero con una ligera flexión de hombro. La porción esternal o pectoral medio es la que produce una aducción horizontal del hombro de forma más pura. Y la porción costal o pectoral inferior produce una aducción horizontal del hombro a la par que una ligera aducción en el plano frontal. Si nos fijamos en el rango activo del pectoral, observaremos que dibuja entre 1/4 y 1/3 de esfera. Para entrenar el pectoral en elongación, deberemos aplicar un pico de tensión cuando el hombro se encuentre bastante abducido, es decir, en la parte posterior de este 1/4 de esfera. Para entrenar el pectoral en acortamiento, deberemos aplicar un pico de tensión cuando el hombro se encuentre bastante abducido, es decir, en la parte frontal de este 1/4 de esfera. Y para entrenar el pectoral en un rango intermedio, deberemos aplicar un pico de tensión cuando el hombro no se encuentre ni excesivamente abducido ni excesivamente adducido, es decir, en la parte media de este 1/3 o 1/4 de esfera. Los ejemplos están muy bien, pero creo que es mucho mejor entender las bases, porque así no vas a depender de que te den constantemente ejemplos y que estés buscando ejercicios continuamente en redes sociales. Entonces, para aplicar un pico de tensión en elongación, necesitaremos un hombro abducido y que el vector de fuerza sea perpendicular a nuestro húmero. Por lo tanto, un press de banca podría ser una buena opción para entrenar en elongación. Para entrenar el pectoral en acortamiento, también necesitaremos un vector de fuerza que sea perpendicular a nuestro húmero, pero cuando el hombro esté abducido. Y por último, para entrenar el pectoral en un rango intermedio, necesitaremos también que el vector de fuerza sea perpendicular a nuestro húmero, pero cuando nuestro hombro se encuentre en un grado intermedio de aducción y abducción. Ahora sí, vamos a ir viendo ejemplos de ejercicios que entrenen las diferentes porciones del pectoral y en los diferentes perfiles de resistencia. Pero repito, esto no es una guía sobre cómo entrenar pectoral, son las mismas bases del entrenamiento de pectoral. El límite en cuanto al ejercicio, el setup y demás lo va a poner tu imaginación e ingenio con estos conceptos. Los presses libres son ejercicios que aplican un pico de tensión cuando el húmero se encuentra abducido horizontalmente. Es decir, que van a trabajar el pectoral en elongación en la parte baja del recorrido. Pero el pectoral va a ir perdiendo mecánica de acción a medida que abducimos nuestro húmero, es decir, a medida
que subimos en el rango de recorrido. Es por esto que si quieres enfatizar el trabajo de pectoral en elongación, te recomiendo que realices pausas en la parte baja del recorrido, puesto que así vas a incrementar el tiempo bajo tensión cuando el pectoral se encuentra trabajando en elongación. De la misma manera, te recomiendo que no subas del todo en cada una de tus repeticiones, es decir, que no bloquees las repeticiones. De la misma manera, vas a conseguir pasar más tiempo en la parte baja del recorrido, que es justamente la parte donde el pectoral tiene mejor mecánica de acción en los empujes libres. Para aplicar esto mismo sobre la porción clavicular, simplemente inclina el banco. Para aplicar esto mismo sobre la porción costal o abdominal, podemos hacer uso de fondos o empujes declinados. Pero ojo, porque si nosotros utilizamos una posición en nuestros preses con gran retracción escapular y mucho arco lumbar, lo que vamos a estar produciendo es un vector de fuerza que se va a alinear perfectamente con la porción costal de nuestro pectoral. Y por lo tanto, pues ya está, no hace falta que declinemos más ni que hagamos nada raro. Ahora bien, si ya estás realizando este tipo de técnica de forma rutinaria en tus empujes, si quieres trabajar la porción external o media del pectoral, quizás te conviene inclinar ligeramente tus empujes. Igual a 15 grados es suficiente. O simplemente no fuerces tanta retracción escapular ni tanto arco lumbar en tus empujes. Los cruces de polea y preses convergentes van a aplicar un pico de tensión cuando el húmero se encuentre en una posición intermedia de aducción horizontal del hombro. Por lo tanto, van a ser ejercicios que apliquen un pico de tensión cuando el pectoral no se encuentre ni especialmente elongado ni especialmente acortado, es decir, en una posición intermedia. Para aplicar esto mismo sobre la porción clavicular, bastará con rebajar un poco la posición de la polea, puesto que así se va a permitir un movimiento de abajo hacia arriba, que es precisamente una flexión de hombro, que es un movimiento del cual también se encarga la porción clavicular del pectoral. Y para los empujes convergentes, al igual que los preses libres, bastará con ajustar la inclinación de los bancos. Para aplicar esto mismo sobre la porción costal, bastará con incrementar ligeramente la posición de la polea, puesto que así se va a conseguir un movimiento de arriba hacia abajo, o lo que es lo mismo, de aducción en el plano frontal, lo que conseguirá una mejor alineación de la carga con las fibras del pectoral inferior o porción costal del pectoral, como la queráis llamar. Y para los empujes convergentes deberíamos ajustar la declinación del banco, si es que esto es posible. Los press arounds o algunas variantes de cruce de poleas van a aplicar un pico de tensión cuando el húmero se encuentre aducido horizontalmente, o lo que es lo mismo, en la parte final del rango activo del pectoral, es decir, en acortamiento. Por lo que si queremos enfatizar sobre el trabajo en acortamiento, al contrario de lo que venía comentando en el caso de los preses libres, te recomiendo que incrementes el tiempo bajo tensión con el hombro abducido y que no hace falta que vuelvas a una posición de abducción horizontal completa del hombro. Para aplicar esto mismo sobre la porción clavicular, bastará con reducir un poco la altura de la polea, ya que así alinearemos de una mejor manera el vector de fuerza con la dirección de las fibras del pectoral superior o porción clavicular, ya que se va a permitir ese movimiento de abajo arriba y de esa flexión de hombro. De forma contraria, para aplicar esto mismo sobre la porción costal del pectoral, bastará con incrementar ligeramente la altura de la polea, permitiendo ese movimiento de arriba hacia abajo, con esa aducción en el plano frontal del hombro, lo que va a permitir una mejor alineación entre el vector de fuerza y las fibras del pectoral inferior o porción costal del pectoral. El objetivo final de este vídeo es que entiendas la esencia de todo esto y que por lo tanto seas capaz de aplicar las modificaciones pertinentes a cada uno de tus ejercicios según los objetivos que tú tengas, ya sea de cara a trabajar en los distintos perfiles de resistencia o de cara a trabajar las distintas porciones del pectoral. El cómo lo hagas y el nombre concreto del ejercicio no importa. Como vimos en el caso del bíceps y del tríceps, utilizar soportes anteriores o posteriores va a permitir concentrar el estímulo sobre el músculo objetivo. En el caso del pectoral, en la mayoría de ejercicios vamos a utilizar bancos, por lo tanto esto ya va a estar cubierto. Sin embargo, en aquellos ejercicios como algunos cruces de polea o press rounds, siempre va a ser interesante poder utilizar algún tipo de asiento o soporte posterior en nuestra espalda o
como mínimo, si lo hacemos de forma unilateral, cogernos de algún banco, de algún rack o de algún lado. Personalmente, destinaría alrededor del 50% del trabajo de pectoral a enfatizar la elongación muscular, debido a que la reciente evidencia parece sugerir que entrenar a mayores longitudes musculares parece proveer de mayores beneficios en cuanto a la ganancia de masa muscular. Y el otro 50% lo destinaría a trabajar el pectoral en acortamiento y en la parte intermedia. Evidentemente, si eres powerlifter y ya haces muchos empujes y mucha banca en general, tu porcentaje de trabajo sobre la elongación va a ser mucho más alto. Y no hay ningún problema por ello. Pero no negaría del todo el trabajo en la zona media o acortamiento si lo que buscas es también ganar masa muscular, ya que creo que esto puede traer beneficios en cuanto a la antirredundancia del estímulo y variabilidad del movimiento. Y en cuanto al énfasis en las distintas porciones del pectoral, va a depender más de tus objetivos, porque como ya hemos dicho, las 3 porciones se encargan de la aducción horizontal del hombro, es decir, que de cierta manera todas se van a ver involucradas en la mayoría de ejercicios de pectoral. Así que no me centraría tanto en mantener un ratio perfecto entre el estímulo de las 3 porciones, pero sí que no negaría completamente una de las 3 porciones. La mayoría de powerlifters y gente que hace mucha banca, la porción external y la porción costal ya va a estar bien trabajada. Y a poco que metamos algo del trabajo clavicular, va a ser suficiente. Si eres culturista o trabajas más para la estética, pues sí que buscaría algún tipo más de equilibrio, pero muy contextualizado y muy personalizado a las necesidades y objetivos que tú tengas. Ahora ya eres todo un experto en cuanto al entrenamiento de pectoral, por lo que vas a poder coger toda esta información para realizar un entrenamiento de pectoral que evite ser redundante y que te permita escoger aquellos ejercicios que puedas realizar y que te guste realizarlos. Como siempre, gracias por dar a like, gracias por suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo.